viceversa. No hay que evitarlo al conflicto. Lo que pasa es que estamos asociando el conflicto con problemas serios. Sí. Y la verdad es que vivimos con conflictos permanentemente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la eficiencia de todo esto? Y bueno, depende de la permeabilidad de la empresa, si es una empresa permeable. Y cuando digo una empresa permeable, me estoy refiriendo al CEO de la compañía, a la persona que manda, a todo el directorio y a las personas que están en territorio. ¿Por qué digo esto? Porque vi muchos casos en donde en territorio se intentan hacer cosas y no hay respaldo desde arriba, porque las políticas de la empresa a nivel internacional son otras. También vi el caso contrario. También una comunidad permeable, capacitada, una comunidad informada. Miren, empoderar a la comunidad, es decir, explicarles cómo es el proceso, explicarles los riesgos, explicarles los beneficios, que las comunidades hagan buenas preguntas, ese es un dato fundamental. Que las comunidades no hagan preguntas que no permitan crecer, sino que sean capaces de hacer buenas preguntas, son un camino que sigue generando conflictos, pero es un conflicto que me permite crecer. La eficiencia depende de la capacitación del personal, de la permeabilidad y de la capacidad de diálogo. En mi caso personal, en más de 25 años, pude transitar todos los proyectos mineros prácticamente desde Chubut hasta Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, La Rioja, San Luis incluido, con conflictos, pero con proyectos viables. En mi caso puedo dar testimonio de que gestionarlo el conflicto con herramientas concretas y a través del diálogo es eficiente y es efectivo. No entre en una situación de conflicto con alguien o entre partes es porque no hay acuerdo sobre ese tema. Claro. Hay conflictos de valores, hay conflictos estructurales, hay conflictos de intereses, hay una serie de conflictos. Pero fundamentalmente yo sé que esto va orientado al tema de qué está pasando con la actividad minera, por qué emergen los conflictos, y esa palabra extraña de conflictosofía, Sí. la ciencia que estudia la sabiduría en el abordaje de los conflictos, en donde yo también me especialicé, y que genera y brinda herramientas muy concretas para poder abordar conflictos, este escenario de alta conflictividad entre comunidad de empresa y gobierno. Bien, entonces tenemos conflictos porque hay diferencias. La pregunta es ¿por qué hay diferencias? ¿Qué pasa? Bueno, hay diferencias entre otras cosas, pero para hacerlo simple y breve, lo más breve posible, porque cuando llega un proyecto minero a un lugar X, el que fuera, en el caso de Salta, a muchos lugares, podría ser la industria petrolera también, pero cuando llega un proyecto a cualquier lugar, en realidad ni la comunidad solicitó que llegue el proyecto, y el proyecto no quiere que exista la comunidad, o tienen, es decir, sucede un punto de partida no deseado por ambas partes. Sí. Para la empresa sería más simple si no hubiese comunidad, y para la comunidad significa una perturbación de su vida cotidiana, natural y tradicional. Entonces ahí ya hay un punto de encuentro que es conflictivo. Después hay todo un proceso sociológico que tiene que ver cómo la comunidad asume o no la presencia de ese proyecto, o cómo la empresa tiene la habilidad, las herramientas y la capacidad de empatizar y de involucrarse en la vida comunitaria y transformarse, como muchos dicen y suelen decir ahora actualmente, en un vecino más. Esto requiere de procesos altamente complejos, de personal altamente calificado, de entrenamiento, pero fundamentalmente de herramientas tan simples y tan poco frecuentes en nuestra vida cotidiana que el oyente, la oyente que está en este momento se va a identificar con esto, que son los procesos de diálogo, punto, aparte. Dialogar no es charlar. Sí. O sea, nosotros en este momento estamos intercambiando opiniones, pero no estamos dialogando. Dialogar no es un último recurso. Bueno, nos sentemos a conversar porque ya no hay otra vía. El diálogo tiene que ser un diálogo que transforma, un diálogo profundo, un diálogo que permita a una parte conocer mejor a la otra, entender cuáles son sus intereses, entender cuál es el origen de su preocupación, entender en el caso de la comunidad cuál es la preocupación que tiene la empresa. Este es el camino del encuentro formal y concreto. Parece teórico, siempre digo parece poético, pero en realidad son herramientas concretas que se aplican. De hecho, que Salta tiene las populares y muy bienvenidas mesas de diálogo en el sector minero. Dialogar tampoco significa llegar a un acuerdo, significa utilizar una herramienta pacífica en donde podemos convivir en el desacuerdo, pero mediante el diálogo podemos abordar los conflictos en un ambiente de paz social, que es lo que generalmente o muy frecuentemente nos sucede.
Entonces, la idea de afrontar conflictos desde estas herramientas es realmente transformador. ¿Se pueden mostrar resultados? Se pueden mostrar resultados perfectamente. Bueno, por ahí no hay tiempo de contar y tampoco es la idea de desplegar qué hice yo en mi vida, no importa demasiado eso. Sí les digo que el conflicto está presente, insisto, en nuestras vidas cotidianas. Ustedes, cada uno de ustedes y cada uno de los oyentes y las oyentes que están, desde que se despertaron, tuvieron conflictos. Ya al decidir levantarse de la cama, el conflicto es me levanto o no me levanto, tengo ganas de ir. El conflicto vive con nosotros. El problema es que no lo identificamos, no lo caracterizamos, no sabemos cómo abordarlos y lo que generamos es una bola de nieve gigante. Entonces, en vez de salir del conflicto, gestionarlo el conflicto, lo que hacemos es profundizarlo al conflicto. Y en general el conflicto tiene una curva que genera y llega, lamentablemente en algunos casos, a la violencia. Cuando llega a la violencia, el conflicto es prácticamente inmanejable. Y es la consecuencia final de una serie de inacciones o acciones incorrectas o malas gestiones de los procesos previos. Bien, es decir, si uno toma, finalmente, si uno toma un ingeniero en seguridad o una persona experta en seguridad, a uno le enseñan, cuando uno está en seguridad, dice, si murió una persona en una planta industrial, fue la consecuencia de centenares de pequeños mini accidentes que no denunciamos. Entonces, yo me tropecé esta mañana y no lo denuncié. Mañana me pegué la cabeza contra la puerta y no lo denuncié. Finalmente, en la pirámide esa hay un accidente fatal. Bien. Acá hay un acto de violencia porque no se previnieron y no se gestionaron todos los pequeños conflictos que emergen, insisto, de una relación no buscada entre las partes.